magistrada y señor magistrado, que conjuntamente con el de la voz conformamos pleno en este Tribunal Electoral del Estado de Colima, con el unión del secretario general de acuerdos, a quien también saludamos. Buenas tardes también a las demás personas que nos acompañan en esta sala. Estamos reunidos en esta ocasión con la finalidad de llevar a cabo la 22ª sesión extraordinaria del periodo interproceso 2016, por lo que, con la finalidad de dar por iniciada la sesión, se le solicita al señor secretario general de acuerdos tenga bien verificar el lugar listo y verificar la existencia de quórum legal que sea válido para sesionar. Informa al magistrado presidente que se encuentran presentes los 3 magistrados que integran el pleno del Tribunal Electoral del Estado de Colima. Muchas gracias, señor secretario general de acuerdos. En razón de lo anterior y con la finalidad de declarar instalada la presente sesión, mucho les agradecería si lo pusieran por de pie para llevar a cabo este acto. Con lo anterior, siendo las 14 horas con 10 minutos del día 17 de junio del año 2016, se declara formalmente instalada la 22ª sesión extraordinaria del periodo del proceso 2016 y por existir quórum legal, los actos y determinaciones que deriven de la sesión serán válidas. Pueden sentarse. Gracias. A continuación se le solicita atentamente al señor secretario general de acuerdos tenga bien dar cuenta con la propuesta de orden del día prevista para la presente sesión. Con su permiso, señora magistrada, señores magistrados, me permito dar lectura al orden del día que se propone. Punto número 1, lista de presentes. Número 2, declaración de quórum e instalación legal de la sesión en su caso. Número 3, lectura y aprobación en su caso del orden del día. Número 4, lectura, discusión y aprobación en su caso del acuerdo plenario relativo al cumplimiento de la sentencia emitida el 9 de mayo de 2016 por el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Colima en el juicio para la defensa ciudadana electoral de clave número JDC-11/2016. Punto número 5, clausura de la sesión. Es cuanto, magistrado presidente. Gracias, señor secretario general de acuerdos. Se pone a la consideración los magistrados que integran este pleno el proyecto de orden del día que le acaba de dar cuenta la secretaría, por si hubiese alguna observación o comentario con respecto al mismo. En virtud de una de las observaciones con respecto a la propuesta de orden del día, ni tampoco tenerlas de la voz, se le solicita al señor secretario general de acuerdos tenga bien someter a la votación de este pleno el orden del día de cuenta. Con su permiso, señora magistrada y señores magistrados, recabo el sentido de su voto respecto del orden del día propuesto. Magistrada Ana Carmen González Pimentel. Magistrado Roberto Rubio Torres. Magistrado Guillermo Jesús Navarrete Zamora. Con el orden del día también. Informa al magistrado presidente que se han recabado 3 votos en favor del orden del día inicialmente propuesto. Muchas gracias, señor secretario general de acuerdos. En razón de lo anterior y con la finalidad de desahogar el cuarto punto del orden del día, que tiene que ver con la lectura, discusión y aprobación en su caso del proyecto de acuerdo plenario relativo al cumplimiento de la sentencia emitida el 9 de mayo de 2016 por el Pleno de ese Tribunal Electoral del Estado en el juicio para la defensa electoral clave número JDC 11/2016, me permitiré leer los aspectos relevantes de este proyecto de acuerdo plenario. Colima, 17 de junio de 2016. Vistos para acordar lo relativo al cumplimiento del Honorable Ayuntamiento de Tecomán, Colima, de la resolución emitida el 9 de mayo de 2016 por el Pleno del Tribunal Electoral del Estado en el juicio para la ciudadana electoral de clave número JDCE 11/2016. Resultado primero, establece que con fecha 9 de mayo, este Tribunal Electoral del Estado resolvió el juicio para la ciudadana electoral, identificado con clave número JDCE-11/2016, en el que en sus puntos resolutivos establecía como parcialmente procedente la acción intentada en el juicio para la defensa ciudadana electoral de mérito promovido por Mayra Cavazo Ceballos y Francisco Martínez Chaires en contra del Ayuntamiento de Colima, declarando parcialmente fundados los agravios
establecido en el considerando octavo de la resolución de mérito, que se ordenaba al Ayuntamiento de Tecomán, Colima, que en uso de sus atribuciones realizaban las adecuaciones correspondientes a su presupuesto, a efecto de estar en condiciones de realizar el pago a los ciudadanos Mayra Cavazos Ceballos y Francisco Martínez Chaires de los sueldos y demás prestaciones que en los términos del considerando octavo de la sentencia de mérito se condenó a pagar a la citada entidad pública municipal. Lo anterior, con el apercibimiento de en caso de no hacerlo se impondría una medida de apremio consistente en 100 salarios mínimo vigentes del Estado, con independencia de la imposición de otras sanciones y demás responsabilidades a que se hiciera acreedora la entidad pública de referencia como consecuencia del incumplimiento al mandato judicial de mérito. Dicha resolución se notificó al ayuntamiento, a las partes, al ayuntamiento, así como a la parte actora, el 10 de mayo de 2016. En el resultado tercero del acuerdo plenario de cuenta se establece que el 18 de mayo del año en curso, la parte actora en el juicio ciudadano ya referido solicitó que causara estado la sentencia ya referida y se requiriera a la autoridad responsable por el cumplimiento de dicha resolución, o en su defecto se comenzara con la aplicación de medidas de apremio para continuar con el procedimiento de ejecución hasta el total cumplimiento de la sentencia. Derivado de lo anterior, se emitió por parte de la voz un acuerdo dentro del expediente ya referido, en el cual, entre otros aspectos, se determinó que la sentencia había quedado firme por no haber sido impugnada en este organismo jurisdiccional electoral local. Asimismo, se ordenaba que se requiriera al Ayuntamiento de Tecomán, por conducto del síndico municipal, a efecto de que en un plazo de 3 días informara sobre el cumplimiento de la resolución dictada en el juicio JDCE-11 del año 2016 ya mencionado, con el apercibimiento de que de no contestar o no rendir información a lo solicitado, se le impondría una multa de 100 veces el salario mínimo vigente en la entidad. Este acuerdo se notificó el día 23 de mayo del año en curso al Ayuntamiento de Tecomán, dando respuesta en tiempo y forma, es decir, el 26 de mayo, por conducto de la síndico municipal, contestando de que debido a las condiciones económicas en las que se recibió la actual administración y a los compromisos no cumplidos por la administración anterior, según adujo, así como diversos pagos pendientes a proveedores y sentencias laborales ya vencidas, se elaboró un presupuesto en el cual no se tenía contemplado el pago a los actores Mayra Cavazos Ceballos y Francisco Martínez Chaires, razón por la cual manifestó que se encontraban haciendo trámites internos necesarios para elevar la petición al Cabildo y se autorizaba al presidente municipal a realizar las gestiones necesarias ante el Ejecutivo del Estado para obtener recursos extraordinarios que permitieran dar cumplimiento a lo pedido por ese tribunal. Consecuencia de lo anterior, 1 de junio del año en curso, el de la voz, mediante acuerdo, determinó dar vista a la parte actora con la respuesta que emitió el Ayuntamiento de Tecomán, a la que ya nos hemos referido, de tal manera que el 8 de junio pasado la parte actora compareció en el tribunal para evacuar la vista que se le otorgó con fecha 1 de junio. Con todos estos elementos se propone la emisión del presente acuerdo plenario
con los siguientes considerandos. Primero, que es competencia de este tribunal conocer de esta solicitud en los términos del artículo 87 de la Constitución Federal, 86 bis 4 y 5 de la Constitución Política Local, 269, 279 del Código Electoral del Estado, así como 1, 5, 7, 62, 63, 67, 78 de la Ley Estatal de Sistemas de Depuración en materia electoral. Se establece que la materia del acuerdo plenario se materializa toda vez que es parte de la ejecución de una sentencia que este tribunal en sus atribuciones y competencias ya emitió. Se hace una precisión a fojas 8 del acuerdo plenario de lo que ordenó el considerando noveno de la sentencia del juicio para la corrección de derechos electorales 11/2016. De tal manera que a fojas 11 viene el análisis sobre el cumplimiento de la sentencia por parte de la autoridad responsable. Al respecto, se establece que, si bien, como ya se dijo, la síndico municipal manifestó estar realizando trámites internos para someter a la concesión del cabildo de autorización para hacer frente a lo ordenado, se observa que lo que se ordenó a la autoridad responsable fue realizar las adecuaciones presupuestales necesarias que le permitieran cubrir las cantidades adeudadas a los actores Francisco Martínez Chávez y Mayra Cavazos Ceballos en los términos precisados en la sentencia de mérito. Además, desplegar las acciones eficaces que le permitieran cumplir cabalmente con el mandato emitido por ese tribunal, así como remitir las copias certificadas que evidenciaran el cumplimiento de dicha autoridad, que dicha autoridad ha dado a la ejecutoria dictada por este Tribunal Electoral del Estado. Se transcribe lo que al respecto establece el artículo 53 de la Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Colima, que faculta a la entidad municipal a llevar a cabo transferencias presupuestales en correlación con el artículo 45 de la Ley de Municipio Libre, que también establece como facultad del Cabildo realizar las transferencias y adecuaciones presupuestales ya aludidas. Sin embargo, y no obstante de que la síndico municipal manifestó encontrarse realizando acciones pendientes al cumplimiento, no hay constancia de que hubiesen llevado a cabo las adecuaciones ni transferencias presupuestales que le fueron ordenadas. De igual forma, tampoco anexó algún dictamen técnico del que se desprenda o hiciera constar que no existen partidas presupuestales con suficiencia necesaria para ser afectadas de transferencias, así como ninguna otra razón que justificara los motivos por los cuales no se realizaban las adecuaciones presupuestales pertinentes o las y adicional a lo anterior, se le estableció que realizar las adecuaciones ya referidas y de ser necesario, debía realizar las demás acciones suficientes y bastantes para estar en la actitud de realizar el pago de los sueldos y demás prestaciones contenidas en el considerando octavo de dicho fallo. Debía informar al tribunal de cada una de las citadas acciones que realizara dentro del término de 24 horas siguientes a que se llevaran a cabo las mismas. Sin embargo, y no obstante el plazo transcurrido desde el día en que se notificó la sentencia al Ayuntamiento de Tecomán, es decir, el 10 de mayo de 2016, dicha entidad municipal no ha informado al tribunal al haber solicitado ampliación presupuestal alguna o haber realizado acciones concretas y efectivas tendientes al cumplimiento de la sentencia, lo anterior no obstante de haberle mandatado que informara de ello a las 24 horas siguientes de haber llevado a cabo las acciones de méritos.
De lo anterior, es inconcluso que el Ayuntamiento Usual de Tecomán, Colima, no ha dado cumplimiento al ordenado por este Tribunal Electoral en la resolución dictada en el juicio para la Ciudad Electoral radicado en clave número JBC 11, diagonal 2016, promovido por los ciudadanos Francisco Martínez Chávez y Mayra Cavazos Ceballos. Por lo anterior, se proponen los siguientes efectos en el acuerdo plenario de cuenta. En consecuencia, y toda vez que a la fecha no ha dado cumplimiento el Ayuntamiento Usual de Tecomán al ordenado resolutivo cuarto de la resolución dictada el 9 de mayo de 2016, en el juicio para la ciudad electoral radicado con clave JDCE-11, diagonal 2016, promovido por Francisco Martínez Chávez y Mayra Cavazos Ceballos, se le hace efectivo el apercibimiento realizado a la responsable del resolutivo quinto de la resolución en comento, que de no cumplir con los puntos ordenados le sería impuesta la referida medida de apremio. Por tanto, de conformidad con el artículo 77, inciso C de la Ley Estatal de Electoral, se le impone una multa al Ayuntamiento de Tecomán como autoridad responsable en el servicio que nos ocupa de 100 veces el salario mínimo general vigente en el estado de Colima, vigente a la fecha de 7,304 pesos 0 centavos moneda nacional, cantidad que resulta de la multiplicación del salario mínimo general, salario mínimo diario general vigente en el estado, que es de 73.04 pesos moneda nacional. En consecuencia, a fin de ser efectiva la multa antes impuesta, con fundamento en los artículos 77 inciso C, 78 en relación con el 7, todos de la Ley Estatal del Sistema de Electoral, concatenados con el artículo 303 del Código Electoral del Estado, el Ayuntamiento Usual de Tecomán, Colima, deberá cumplir con el pago de la multa impuesta ante la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado, lo anterior en un plazo de 15 días contados a partir de que se notifique a la entidad municipal en comento el presente acuerdo plenario. Hecho lo anterior, el magistrado presidente de este órgano jurisdiccional deberá girar oficio a esta secretaría, informando de la sanción económica impuesta al ayuntamiento de referencia, la fecha de notificación de la imposición de la sanción y la fecha de vencimiento del plazo. Lo anterior con la finalidad de que, en caso de incumplimiento de pago, la referida secretaría inicie el procedimiento coactivo y demás acciones que correspondan para hacer efectivo el pago de dicha multa. Por otra parte, en razón a lo considerado del presente acuerdo, se requiere de nueva cuenta al Ayuntamiento Usual de Tecomán, Colima, para que entre los plazos improrrogables de 32 horas, contadas a partir de la notificación del presente acuerdo, cumpla con la resolución dictada por el Pleno del Tribunal 9 de mayo de 2016 en el juicio para la Ciudad Electoral, clave número JDCE 11 de 2016, y con el presente acuerdo en los términos expuestos, e informe dentro de las 24 horas siguientes al tribunal al respecto, acompañando un plan certificado de las procesos atinentes que acrediten las acciones que para tal efecto se lleve a cabo. Se apercibe al Ayuntamiento de Tecomán, Colima, que en caso de no cumplir con lo ordenado del presente acuerdo, se le impondrá la multa correspondiente por reincidencia, equivalente a 200 veces el salario mínimo diario generalmente en el Estado. Con apoyo en lo dispuesto del artículo 77, párrafo segundo de la Ley Estatal del Sistema de Disposición de Materia Electoral, lo anterior sin perjuicio de las demás sanciones que resulten procedentes en los términos de la normatividad aplicable. En consecuencia, lo analizado y expuesto, se proponen los siguientes puntos de acuerdo. Primero, el Ayuntamiento de Tecomán ha incumplido con lo ordenado en la resolución dictada por el Pleno de este Tribunal Electoral el 9 de mayo de 2016 en el juicio para la Ciudad Electoral radicado en clave número JDCE 11, diagonal 2016, promovido por Francisco Martínez Chávez y Mayra Cavazos Ceballos. Segundo, se impone al Ayuntamiento de Tecomán, Colima, una multa de 7,304 pesos, equivalente a 100 veces el salario mínimo diario general vigente en el Estado. Lo anterior sin perjuicio de las demás sanciones que resulten procedentes en términos de la normatividad aplicable. El Ayuntamiento de Tecomán deberá cumplir con el pago de la multa impuesta que se refiere el párrafo anterior ante la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado en un plazo de 15 días contados a partir de que se notifique el presente acuerdo plenario.
Tercero, el magistrado presidente del órgano jurisdiccional deberá girar oficio a la citada secretaría informando la fecha de la notificación de la imposición de la sanción y la fecha de vencimiento del plazo. Lo anterior con la finalidad de que, en caso de incumplimiento de pago, la referida secretaría inicie el procedimiento coactivo y demás acciones que correspondan para hacer efectivo el pago de dicha multa. Cuarto, se ordena de nueva cuenta al Ayuntamiento de Tecomán, Colima, para que, en el prolongar el plazo de 32 horas contadas a partir de la notificación del presente acuerdo, dé cumplimiento al ordenado resolutivo cuarto de la resolución dictada el 9 de mayo de 2016 por el Pleno Tribunal Electoral en el expediente JDCE 11/2016. Esto es, que en uso de sus atribuciones, realice las adecuaciones correspondientes a su presupuesto vigente en términos de lo dispuesto por los artículos 53 en relación con el segundo, fracción quinta de la Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Colima y 45, fracción cuarta, inciso J de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima. Realizadas las adecuaciones a que se refiere el párrafo anterior y de resultar necesario, el Ayuntamiento de Tecomán, Colima deberá realizar de inmediato las demás acciones suficientes y bastantes para estar en la actitud de realizar el pago de los sueldos y demás prestaciones contenidas en el considerando octavo de la resolución dictada el 9 de mayo de 2016, a que se refiere el párrafo anterior, debiendo informar a este tribunal de cada una de las citadas acciones que realice dentro del término de 24 horas siguientes a que se lleven a cabo las mismas, remitiendo copia certificada de las constancias atinentes. Lo anterior a efectos de que esté en condiciones de realizar el pago a los ciudadanos Mayra Cavazos Ceballos y Francisco Martínez Chávez de los sueldos y demás prestaciones en los términos del numeral segundo, puntos 1, 2 y 3 del considerando octavo de la sentencia del mérito. Quinto, se apercibe al Ayuntamiento de Tecomán, Colima, que en caso de reincidir en el incumplimiento de lo dispuesto en esta resolución, lo dispuesto en la resolución primigenia y en el presente acuerdo, se le impondrá una multa equivalente a 200 veces el salario mínimo diario general vigente en el Estado, con base en lo dispuesto por el artículo 77, párrafo segundo de la Ley Estatal del Sistema de Medios de Materia Electoral. Lo anterior sin perjuicio de las demás sanciones que resulten aplicables en términos de la normatividad correspondiente. Notifíquese personalmente a la parte actora en los domicilios señalados para tal efecto, por oficio del Ayuntamiento de Tecomán, Colima, pues conjunto de la síndico municipal, y hágase el conocimiento público presente acuerdo en los estrados y la página electrónica de este órgano jurisdiccional electoral. Es cuanto con respecto al contenido del acuerdo plenario que se propone, mismo que se pone a la consideración de los magistrados que integran este pleno, por si hubiese alguna observación o comentario con respecto al mismo. Sí, magistrado Roberto, tiene uso de la voz. Nada más dos cuestiones, anunciando desde este momento mi conformidad con el sentido del proyecto. Nada más en la parte considerativa correspondiente, en el punto sexto y en el resolutivo segundo, en la parte final nada más agregar que dice el párrafo en el resolutivo segundo, párrafo segundo: el Ayuntamiento Constitucional de Tecomán deberá cumplir con el pago de la multa impuesta que se refiere al párrafo anterior ante la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado en un plazo de 15 días contados a partir de que se notifique el presente acuerdo. Incorporar ahí, y hecho lo anterior, remita a este tribunal las cosas que así lo acrediten, para tener constancia si se hizo dentro del plazo el cumplimiento de la sanción, y en su caso pues informarlo a la Secretaría de Finanzas derivado del oficio que se está ordenando también que haga el procedimiento coactivo si después de ese plazo no se cubre. Y el siguiente punto es en la parte final de los considerandos, donde se hace el apercibimiento de nueva cuenta al ayuntamiento. En la parte final dice lo anterior sin perjuicio de las demás sanciones, ahí que se incorporaran y responsabilidades que resulten procedentes, porque si bien se puede imponer alguna otra sanción, pues
como autoridades también pueden incurrir en una responsabilidad derivada del incumplimiento del mandato judicial, y hacer lo propio también en el resolutivo quinto. Vamos a agregar la palabra responsabilidades también. El en general en las observaciones. Muchas gracias, magistrado Roberto Rubio Torres. Si tiene el uso de la voz, magistrada Blanca González Silvestre. Gracias, magistrado presidente. Nada más, cuando se maneja la figura de la reincidencia, para poderla utilizar, ahí sí, quizás habría que hacer mención también de que la resolución que nosotros emitimos, bueno, no fue impugnada, causó estado, y que por lo tanto se acredita la figura de la reincidencia ante la omisión del cumplimiento ya sucedido. Es cuanto, magistrado presidente. Muchas gracias, magistrada González Pimentel. Supongo que propondríamos en el apercibimiento que se realiza en la parte final de los considerandos, a hojas 15, cuando se hace el apercibimiento de la imposición en caso de incumplimiento de una multa por el doble de la inicialmente impuesta, se establecería aquí, es la propuesta, que se agregara toda vez que la sentencia primigenia ha quedado firme por no haber sido impugnada en el tiempo legal previsto para la ley. Ok, muy bien. Sí, tiene uso de la voz, mejor. Con relación al tema que se está comentando, yo me inclinaría más por agregar el razonamiento incluso desde el momento en que se está aplicando la multa, porque al final de cuentas es una consecuencia del incumplimiento en un primer momento, y ya la segunda es la reincidencia. Entonces, que esa parte se quede agregada antes de aplicar la sanción, si no, no tendría caso aplicarla si no estuviera firme. Vamos a hacer ese matiz desde el inicio de la... Sí, nada más para efectos de conciliar las propuestas, específicamente irían los resultados o los considerandos, porque los resultados es cuando se establecen, como ustedes saben, la parte de los antecedentes, ¿no? Ya se establece en el primero de los resultados se establece que se dictó esta resolución, la fecha en que se notificó. En el tercero se establece que solicitó la parte actual, se estableciera que quedó firme por no haber sido impugnada. Tendría que ser entonces en los considerandos. Posiblemente sería ahí en el sexto, a hojas 13, ya en los efectos o antes de los efectos. En los efectos, sí, bien. Podría quedar en las hojas 13, en los efectos, agregar después de promovido por Francisco Martínez Chaires y Mayra Cavazo Ceballos, misma que quedó firme al no haber sido impugnada, se le hace efectivo el apercibimiento realizado a la responsable resolutivo quinto de la resolución en comento, que de no cumplir los puntos ordenados le sería impuesta la referencia medida de apremio. Bueno, ahí se hace referencia ya a los 100 salarios. Y eso nos evitaría por reproducirlo inclusive en los puntos resolutivos. En el siguiente, sí. No sé, magistrada, si satisfacería su petición que quedara a hojas 13 en el considerando sexto de los efectos del acuerdo plenario en esta posición. Que está circulado con lo amarillo, lo amarillo queda, se adiciona o tiene modificación. Porque en el resultando cuarto, ahí se está diciendo que ya la presidencia emitió un acuerdo en donde causa estado. Sí, es lo que yo decía.
Es lo que decía, que ya estaban los ya- resultandos. Ajá, o sea, Ajá. o nada más retomado que en virtud de que ya está Ok, su estado, o sea, el que es estado. una, Sin más, una sin simple más. mención, Ajá. porque ya está acá Bien. terminado y tampoco fue impugnado el acuerdo. De acuerdo, ¿pero le parece bien esa posición? ¿Le Sí, dan los sí, sí, efectos? sí, Ah, sí. perfecto. Sí. Gracias. Perdón. Pues de no haber más observaciones al acuerdo plenario, al proyecto plenario que nos ocupa, se le solicita, señor secretario general de acuerdos, tenga a bien someter el proyecto de acuerdo plenario a la votación de este pleno, anticipando que se hacen propias las observaciones y adiciones que proponen los compañeros magistrados, incorporándonos al proyecto de acuerdo que nos ocupa. Señora magistrada, señores magistrados, recabo el sentido de su voto respecto al proyecto de acuerdo plenario propuesto con las adiciones y observaciones propuestas por los magistrados Roberto Rubio Torres y Ana Carmen González Pimentel, mismas que han sido aceptadas por el ponente. Magistrada Ana Carmen González Pimentel, magistrado Roberto Rubio Torres, A favor. magistrado Guillermo Jesús Navarrete Zamora. A favor también con las adiciones que ya fueron materia de discusión en la presente sesión. Informa al magistrado presidente que se han recabado 3 votos en favor del proyecto de acuerdo plenario propuesto con las adiciones y observaciones propuestas por el magistrado Roberto Rubio Torres y Ana Carmen González Pimentel, mismas que han sido aceptadas por usted como ponente. Muchas gracias, señor secretario general de acuerdos. En razón de la se declara aprobado por unanimidad el acuerdo plenario relativo al juicio para la defensa ciudadana electoral clave número JDC-11-2016 con los siguientes puntos resolutivos. Primero, el ayuntamiento que está en Banco Lima ha incumplido por ordenado la resolución dictada por el Pleno del Tribunal Electoral el 9 de mayo de 2016 en el juicio para la defensa ciudadana electoral realizado con clave JDCE-11-2016 promovido por Francisco Martínez Chaires y Mayra Cavazos Ceballos. Segundo, se impone al Ayuntamiento de Tecomán, Colima, una multa de 7,304 pesos moneda nacional, equivalente a 100 veces el salario mínimo diario general vigente en el Estado. Lo anterior sin perjuicio de las demás sanciones y responsabilidades que resulten procedentes en términos de la normatividad aplicable. El Ayuntamiento de Tecomán, Colima, deberá cumplir con el pago de la multa impuesta a que se refiere el párrafo anterior ante la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado en un plazo de 15 días contados a partir de que se le notifique el presente acuerdo plenario, y hecho lo anterior, remita a ese tribunal las constancias que así lo acrediten. Tercero, el magistrado presidente de este órgano jurisdiccional deberá girar oficio a la citada secretaría informando la fecha de notificación de la imposición de la sanción y la fecha de vencimiento del plazo. Lo anterior con la finalidad de que, en caso de incumplimiento de pago, la referida secretaría inicie el procedimiento coactivo y demás acciones que correspondan para hacer efectivo el pago de dicha multa. Cuarto, se ordena de nueva cuenta al Ayuntamiento de Tecomán, Colima, para que en el improrrogable plazo de 72 horas contadas a partir de la notificación del presente acuerdo, dé cumplimiento al ordenado resolutivo cuarto de la resolución dictada el 9 de mayo de 2016 por el Pleno de este Tribunal Electoral en el expediente JDCE 11 de 2016, esto es, que en sus atribuciones realice las adecuaciones correspondientes a su presupuesto vigente en términos de dispuesto por el artículo 53 en relación con el segundo fracción quinta de la Ley de Presupuesto Gasto Público del Estado de Colima y 45 fracción cuarta inciso J de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima.
Realizadas adecuaciones a que se refiere el párrafo anterior y de resultar necesario, el Ayuntamiento de Tecomán, Colima, deberá realizar de inmediato las demás acciones suficientes y bastantes para estar en la virtud de realizar el pago de los sueldos y las prestaciones contenidas en el proceso octavo de la resolución dictada 9 de mayo de 2016, a que se refiere el párrafo anterior, debiendo informar al Tribunal Electoral de cada una de las acciones que realice dentro del término de 24 horas siguientes a que se lleven a cabo las mismas, remitiendo copia certificada en las empresas atinentes. Lo anterior a efecto de que esté en condiciones de realizar el pago a los ciudadanos Mayra Cavazos Ceballos y Francisco Martínez Chávez de los sueldos y demás prestaciones en los términos del numeral segundo, párrafos 1, 2 y 3, considerando octavo de la sentencia del mérito. Se apercibe al Ayuntamiento de Tecomán, Colima, que en caso de reincidir en el incumplimiento de lo dispuesto en la resolución primigenia y en el presente acuerdo, se le impondrá una multa equivalente a 200 veces el salario mínimo diario vigente en el Estado, con base en lo dispuesto en el artículo 77, párrafo segundo de la Ley Estatal del Sistema Electoral, lo anterior sin perjuicio de las demás sanciones y responsabilidades que resulten procedentes en los términos de la normatividad aplicable. Notifíquese a la parte actora del domicilio señalado para tal efecto, por oficio al Ayuntamiento de Tecomán, Colima, o por conducto del síndico municipal. Hágase el conocimiento público de la presente resolución en los estrados y en la página electrónica de este órgano jurisdiccional electoral. Es cuanto. Abordamos los puntos del orden del día y con la final de desahogar el quinto, que corresponde a la clausura de la sesión. Les agradeceré si nos pusiéramos de pie para llevar a cabo este acto. Por lo anterior, siendo las 14 horas con 45 minutos del día 17 de junio de 2016, se declara formalmente clausurada la 22ª sesión extraordinaria del periodo interproceso 2016, agradeciendo a todos su amable asistencia. Muy buenas tardes.